esta mañana vamos a hablar sobre algo bien en particular. Hace 2 semanas nuestro pastor Pablo nos hablaba sobre las dificultades que se pueden presentar en el matrimonio y había un versículo clave que él utilizaba, que nuestro matrimonio es como una cuerda de 3 hilos que no se rompe fácilmente, en donde está el marido, la mujer, pero principalmente está Dios sobre el matrimonio, sobre la familia. Nuestro pastor Miguel la semana pasada nos compartía sobre las riquezas, sobre en realidad la implicancia, qué significaba acumular riquezas acá en la tierra, siendo que en el cielo es donde está todo, es donde encontramos todo. Y nos ponía varios ejemplos de repente cuando nosotros nos afanamos por el trabajo o nos afanamos por diferentes situaciones. Y la palabra dice, ¿quién más que, por mucho que se afane, va a poder añadir un día más? ¿Cierto? Y ciertamente Salomón también reconocía esto y él decía, o sea, Dios, quien se preocupa absolutamente de todo, de vestir los lirios del campo, incluso más adelante después de la Biblia, Jesús mismo habla, decía, o sea, mi Padre que se preocupa incluso hasta darle de comer a las aves del cielo. O sea, ¿qué más va a hacer por ustedes que son sus hijos? Que por nosotros que somos hijos de Dios. Y esta semana nos toca compartir sobre el propósito de nuestras vidas, sobre el rumbo de nuestras vidas. Y digamos todo esto juntos, nuestra vida tiene rumbo. Ya, digámoslo de nuevo, nuestra vida, bien. Y de eso vamos a hablar esta mañana, sobre el rumbo que tiene nuestra vida. Y vamos a partir leyendo el Salmo número 8. Así que les pido por favor que abran sus Biblias. Salmo número 8. Y este para mí es uno de mis salmos favoritos. De hecho, cuando niño fue el primer salmo que memoricé. Y acá David hace una pregunta. Y es una pregunta crucial que vamos a analizar en esta hora. Y en la cual vamos a reflexionar en torno al rumbo de nuestra vida. Y dice así, ¿lo encontraron? Amén. Versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste tu fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y esta es la pregunta clave. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Y fíjense que esta pregunta es una muy buena pregunta para conectarnos con Dios, porque a veces el tren de la vida, los afanes de la vida, nos llevan a preocuparnos en otras cosas. Pero cuando caemos en esto, o sea, ¿qué somos nosotros para que Dios tenga cuidado de nosotros? Y yo cuando estaba en el mundo, tenía conciencia de Dios y yo siempre me preguntaba, o sea, ¿por qué un Dios tan poderoso se va a preocupar por mí? O sea, habiendo tanta gente en el mundo, siendo el universo tan grande, ¿por qué se va a preocupar por mí, por algo que soy tan insignificante? Pero la verdad es que Dios sí se preocupa por cada uno de nosotros. Y si nos ponemos a pensar, de hecho, toda la Biblia, de tapa a tapa, habla del cuidado del Dios y de la conexión que Dios tiene con nosotros. Porque, a ver, veámoslo de esta manera. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Génesis, ¿cierto? Nos hizo del barro. Pero Él, ¿qué hizo después de formar esta figura del barro? Dice su palabra que sopló vida, el hálito de vida. O sea, Dios puso en nosotros vida. Él nos dio vida. Y eso es lo que también nos hace diferentes, por ejemplo, de los animales. Que podemos pensar, que tenemos razonamiento, que podemos sentir emociones. Y Dios coloca esto en nosotros. Entonces, ahora vamos a ver Eclesiastés, capítulo 3, versículo 10 y 11.
Si está tomando nota, apunte, vaya anotando todos estos versículos a un ladito. De todas maneras, igual va a estar siendo proyectado acá adelante. Entonces, Eclesiastés 3, versículo 10 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios ha dado un trabajo al hombre, dice este pasaje. Siguiente, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, y fíjense esto, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, ha puesto eternidad en nuestro corazón, en el corazón de los hombres. Y esa eternidad que se menciona acá es ese soplo de vida que Dios puso en nosotros. Dios puso algo eterno en nosotros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de ello. Pero Dios puso algo eterno en cada uno de nosotros. Y por eso es que el ser humano es completamente diferente a cualquier otra criatura. Dice el pasaje: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y fíjense que esto que está destacado acá, que dice ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón de nosotros, es porque es la razón por la cual a nosotros, cuando nos toca hablar de muerte o de que en algún momento vamos a tener que pasar esa puerta, nos cuesta tanto. Porque en el diseño original fuimos creados para ser eternos. Y la eternidad es la que proviene de Dios cuando Él da ese hálito de vida al hombre y a la mujer. Porque proviene de Dios. Entonces Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, sin que nosotros alcancemos a comprender o a entender la obra que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Y acá el problema entra porque en el plano original ocurre esto. Pero el hombre, ¿qué pasa con el hombre? Se desvía, ¿cierto? Viene desobediencia, viene pecado. Y el camino, el diseño que Dios había trazado para su creación, se desvió y cambió el rumbo. Y ahora el rumbo no es el mismo rumbo que Dios había tenido para con nosotros, porque empieza a ser de manera personal. ¿Por qué el hombre y la mujer comen del fruto? Porque llega la serpiente y le dice: es que Dios no quiere que comas, porque el día que comas ciertamente vas a ser como Él. Entonces el hombre en general, claro, quiere ser como Dios. Desvía su rumbo del plano original y empieza a caminar en su camino. Empieza a hablar por sus intereses, por sus preocupaciones, de manera egoísta. Y eso escapa del plano original. Ahora, si nos vamos a Lucas capítulo 15, por favor, si pueden buscarlo, vamos a encontrarnos con 3 parábolas que sin duda todos conocemos. Pero estas parábolas son las claves para poder entender cómo es que esto que se desvió en su momento, que cambió el rumbo, Dios está preocupado para que vuelva al camino, para poder restaurar y que todo vuelva como en el origen, como al principio. Porque sin duda Dios quiere recuperar aquello que se extravió, que es tu corazón, que eres tú. Y quiero que nos metamos en este pasaje y lo hagamos de la siguiente manera. Versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, quiero que te imagines esta escena. O sea, está Jesús, está rodeado por gente pecadora, por publicanos y pecadores. Y obviamente esto causó murmullo. Y dice en el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban y decían: están los pecadores y recibe y con ellos come. Porque claro, en la cultura judía de ese entonces, tú no podías convivir de manera natural con un pecador porque te ibas a contaminar. Pero Jesús estaba diciendo: no, así no es. O sea, ustedes tienen que ir ahí donde está la necesidad. Ustedes tienen que estar ahí en medio de ellos. Y Jesús, rodeado por esta gente que no conocía de Dios, que probablemente habían sido rechazados
los escribas, por los fariseos, como dice acá, pero Jesús no los está rechazando. Y Él les empieza a contar una historia. 3 historias en particular que son las que vamos a ver acá. Entonces, Él se refirió a esta parábola diciendo, en primer lugar, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ellos entendían esta referencia porque era un pueblo que se dedicaba precisamente a esto, al pastoreo de ovejas. Siguiente. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y dice que lo hace de manera gozosa. Dice, se goza. Versículo siguiente dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7, os digo que así, y léanlo ustedes, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y si tú te fijas, dentro de todo este contexto que mencioné antes, Jesús sí tenía una razón para estar ahí. Jesús sí tenía una razón para estar en medio de ellos, ¿cierto? Y para esta gente escuchar esto, o sea, es wow, o sea, están empezando a conocer a Dios de una manera diferente a como lo habían visto a través de la tradición, a través de los fariseos, que hablaban de normas de comportamiento, que hablaban de reglas, que hablaban de rituales. Pero acá Jesús les está diciendo, o sea, mi Padre, Dios, tu Creador, es capaz de dejar a las 99 a un lado por ir al rescate por ti, para que vuelvas al redil, para que vuelvas a casa, para que vuelvas a estar en comunión todos juntos, que se preocupa por ti, que tiene cuidado de ti. Y para esta gente que está escuchando, realmente provoca un impacto porque es primera vez que escuchan de Dios de una manera tan cercana, de una manera tan misericordiosa y tan llena de amor. Porque si tú analizas bien esta historia, o sea, el pastor deja todo lo que está haciendo y va por esa oveja que se perdió. O sea, podría haber estado trasquilando cualquier cosa que se haga en el campo, pero dice que pone toda su atención y cuidado en aquella oveja que está perdida. Ahora, ¿qué pasa si una oveja está perdida y se escapa al monte? ¿Qué pasa si andan animales hambrientos, como un lobo, o en este caso para nosotros sería un puma? ¿Qué pasa si el puma tiene hambre y ve esa oveja perdida? La va a atacar, ¿cierto? O sea, las fieras que puedan haber en el lugar donde estás perdido te van a atacar. Van a intentar destrozarte. Pero Jesús le está diciendo a esta gente, o sea, Dios Padre es el buen pastor que va a dejar a un lado todo para ir en rescate por ti, para que esa fiera que puede atacarte no lo haga, y para que vuelvas a casa, al lugar donde vas a estar seguro, para que vuelvas al rumbo. Porque tu vida sí tiene rumbo, pero tiene un rumbo en Dios y dado por Dios. Ahora Jesús les está diciendo a ellos, ustedes son las ovejas perdidas y yo he venido al rescate de ustedes. Y continúa Jesús relatando y les cuenta otra parábola sobre una mujer que había perdido un dracma, una moneda que era muy valiosa.
Para nosotros un dracma en valor serían como 50.000 pesos más o menos. No es una cantidad menor. Y Jesús continúa hablándoles y les dice: oh, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, y lo dicen ustedes, que se arrepiente. Ahora, quiero que veas que esta mujer, al igual que el pastor, interrumpe su rutina, ¿cierto? Dice el pasaje que deja todo lo que está haciendo y se dedica a buscarla, ¿cierto? Es diligente, o sea, ¿en qué sentido? Prepara todo para poder ver mejor. Dice que enciende la lámpara, enciende la luz y se dedica a buscar hasta que la encuentra, ¿cierto? Ahora, yo al leer esto, yo también me pregunto, ¿por qué Dios interrumpe todo lo que Él estaba haciendo? Cuando nosotros leemos el Génesis en la creación, interrumpe todo para buscarnos a nosotros. Porque si tú lees la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, todo se trata de cómo Dios nos está buscando a nosotros, de cómo Dios está buscando a su pueblo, de cómo Dios está buscando aquello que se le perdió, aquello que se desvió, aquello que se apartó de su camino. Entonces me hace sentido cuando leo el Salmo 8 y veo que David dice, o sea, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Somos su creación. Somos suyos. Y por eso es que Dios interrumpe todo lo que está haciendo y se dedica y hace lo imposible para que nosotros volvamos a tener este encuentro con Él. Ustedes tienen la revelación completa, o sea, ¿hasta qué punto? Que Dios mismo se hizo hombre para sufrir por nuestras rebeliones y llevar todo nuestro pecado. Entonces, Dios perdió algo y eso algo que perdió le importa mucho y lo está buscando. Lo está buscando. Y lo que está buscando es tu corazón. Es solo tu corazón. Porque Él puso ese hálito de vida en ti y en mí. Y Jesús sigue contándole esta parábola y ahora habla sobre un hombre que tenía 2 hijos. Nosotros conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad no es solamente un hijo el que estaba perdido, eran 2. Y lo vamos a ver a medida que leemos esta historia. Versículo 12 dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fíjense ahí, y les repartió los bienes, o sea, a los 2. Que quede claro, mantengan eso en mente. Ahora, dentro del contexto donde Jesús está relatando esta parábola, que un hijo venga y te pida la herencia, básicamente para un padre, aquel entonces, era un insulto, porque básicamente el hijo le está diciendo: lo que me interesa de mí es tu herencia y nada más. Yo tomo lo mío, hago mi vida y me olvido de ti. Y me desligo de ti. Y si tú piensas esto que te acabo de decir, con lo que sucede en el huerto cuando Adán y Eva comen este fruto y se apartan de Dios, es básicamente lo mismo. O sea, deja a su padre, dejan a Dios para vivir su vida. Y consecuencia de eso, nosotros aquí arrastramos con ese pecado original. Y fíjate lo que pasa cuando este hijo desvía su rumbo y sale de la casa de su padre. Versículo 13. No muchos días después, juntando
todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué dice? Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo le hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y fíjate que para los judíos el cerdo era un animal impuro, era un animal sucio. Ellos no podían comer carne de cerdo, ni siquiera estar cerca de un cerdo. Imagínate el impacto que está narrándole Jesús a esta gente está generando. O sea, un hijo que lo tenía absolutamente todo con su padre, decide tomar su camino, decide tomar su senda, apartarse, y la consecuencia de aquello es pierde todo lo que tenía, malgasta todo y termina viviendo con los cerdos. Y fíjate, el pasaje incluso añade que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí el punto es el grado de destrucción al que podemos llegar cuando decidimos caminar por nuestro rumbo, caminar por nuestra senda, apartados del rumbo original, apartados del rumbo de Dios. Y cuando la gente viene a Dios, cuando nosotros venimos a Dios, muchas veces no somos conscientes de que realmente estábamos perdidos. Porque generalmente en una primera instancia nos acercamos a Dios porque sentimos que nos falta algo, porque quizás nuestro matrimonio no va bien, porque quizás nuestras finanzas están mal, porque quizás nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, no están bien. Y tratamos de acercarnos a Dios para arreglar eso. Pero si nos acercamos con esa intención a Dios, estamos caminando nuestro rumbo porque estamos velando por nuestro interés. Pero cuando nos acercamos a Dios conscientes de que estábamos perdidos, de que estábamos caminando por nuestro rumbo, de que nos habíamos desviado de Él, de que nos habíamos extraviado, entonces empezamos a caminar en el rumbo de Dios. Y somos conscientes de que somos de Dios, porque tú y yo tenemos dueño, y nuestro dueño es Dios, porque Él colocó la vida en cada uno de nosotros. Su palabra dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, desde el vientre. O sea, desde que eras un porotito, Él estaba ahí teniendo cuidado de ti. Y en algún punto nos desviamos y empezamos a caminar por nuestra cuenta, bajo nuestros intereses, bajo lo que nosotros pensábamos que es lo mejor para nosotros, y dejando a un lado lo que Dios había definido para nosotros. Y lo otro que vamos a ver es que cuando nos desviamos, llega un punto, y siempre sucede, llega un punto de quiebra, un punto de aflicción profunda. Y a este joven le pasa esto. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco hambre? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y a veces aflicción, y a veces en medio de los problemas, va a venir un momento en que esa nieblina que tenemos va a desaparecer. Y por un breve lapso vamos a ver que realmente en la casa de mi Padre, que en el rumbo de Dios, puedo estar mejor de lo que estoy. Voy a estar mejor. Y fíjate lo que sucede en el versículo 20. Dice: y levantándose vino a su padre. Si puedes proyectarlo, hermano Gerson. Y cuando aún estaba lejos, dice que su padre los vio. O sea, desde que el hijo se había ido, probablemente habían pasado meses, quizás incluso años. Pero dice que el pasaje que lo vio su padre cuando él venía en el camino. Y si tú te pones a pensar, es porque su padre estaba pendiente de que su hijo podía volver. Y dice el pasaje que los vio su padre y fue movido a misericordia. O sea, que esto que yo te narré antes, que para un padre judío que su hijo le pidiera la herencia era una ofensa gigante, para este padre no lo era. Dice movido a misericordia, a amor. Y dice que corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. O sea, imagínate cómo venía ese muchacho después de estar conviviendo con cerdos, probablemente sucio, hediondo, en harapos. Pero al padre no le importó nada. Dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besa. Y no solamente lo besó, sino que dice que el hijo empieza a hablarle, y este discurso que él venía preparando, de que él había pecado, de que no era digno de ser llamado a su hijo. O sea, el padre hasta lo interrumpe, no lo deja hablar. Y dice el pasaje que manda a llamar a los siervos que traigan ropa nueva, que traigan calzado nuevo, que lo vistan, que le pongan un anillo, que manden a matar al becerro gordo, que hagan fiesta, porque su hijo había vuelto. No le importó nada. Nada. Y a veces nosotros venimos con el discurso de que no somos dignos, de que quizás hemos vivido una vida terrible, pero a Dios no le importa. Porque Él quiere recuperarte, porque tú eres suyo. Porque tú eres suyo. Porque tu corazón le pertenece a Él. Porque tu vida le pertenece a Él. Porque Él puso vida en ti. Y el pasaje continúa diciendo: porque este es mi hijo, que estaba muerto, ¿cierto? Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse, comenzaron a celebrar. Hubo fiesta. Ahora yo quiero que veas la diferencia entre el corazón del padre a cómo el hermano mayor reacciona. Y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, y aquí viene la actitud, dice que se enojó, que no quería entrar. O sea, hizo una pataleta el hijo. Se enojó hasta los huesos y no quería entrar. Y no quería entrar. Y en el pensamiento de él era como: pero ¿cómo es posible que mi padre reciba a este? Y él dice, o sea,
ni siquiera lo trata como su hermano, él dice tu hijo. Le dice a su padre, pero ¿cómo recibes así a tu hijo? O sea, ¿cómo es posible que él que te pidió la herencia, él el que se fue, él el que malgastó todo, con prostitutas, en fiestas, en todo, vuelva y tú lo recibas de esa manera? Él se enoja y él tiene coraje por esta situación. Pero acá, si tú te das cuenta, no era un hijo el que estaba perdido, no era el corazón de un hijo el que se había ido, sino que el corazón del otro también. Porque no podía comprender, porque no podía entender la alegría que para el padre significaba que uno de sus hijos volviera a casa, que uno de sus hermanos volviera a casa, que uno de los suyos volviera a la familia, que aquel que se había perdido y se había ido ya no está perdido, sino que ha vuelto. Y cuanto más nosotros cuando vemos que uno de nuestros hermanos se ha apartado por un tiempo y después vuelve a casa y de repente hasta incluso nos sentimos con la actitud de decir, oye, pero ¿cómo vuelve así como así después de todo lo que hizo? Pero es que estamos actuando iguales porque nuestro corazón se ha desviado y no está en el rumbo de Dios, sino que está pensando en nuestros intereses. Porque él, el hijo mayor, estaba pensando en sus intereses. O sea, ¿cómo manda a matar el becerro gordo? Pero ¿y por qué no lo hace conmigo? Nunca me ha dado un cabrito siquiera para celebrar con mis amigos. Y fíjate en esto. Dice que no quería entrar. Y dice abajo, salió por tanto su padre. Y piensa esto, el padre estaba gozoso de haber recibido a su hijo. Estaba organizando una fiesta tremenda, coordinando la comida, coordinando la celebración que se estaba viviendo adentro de la casa. Y él deja a un lado toda esa celebración y sale a atender a su hijo porque no quería entrar. O sea, él sale. Así como el pastor va por la oveja y deja todo a un lado, así como esta mujer se dedica a buscar la moneda perdida y deja todo lo que está haciendo para dedicarse a buscar, este padre hace exactamente lo mismo. Deja todo lo que está haciendo y sale a buscar a su hijo. Y dice, salió por tanto su padre y le rogaba que por favor entrara a celebrar. O sea, que un hombre en la posición económica que nos describe, que tenía este personaje, le ruegue a otro y más a su hijo, es porque en él había misericordia. Es porque en él había amor. Y cuando una persona no puede ver el corazón de Dios, no puede ver todas las bendiciones que tiene a su alrededor. Porque este hijo lo tenía todo, el mayor. Estaba con su padre, viviendo con su padre, trabajando con su padre. Pero su corazón estaba en otro lugar y no podía ver la bendición que él tenía junto a su padre. Porque su corazón también se había desviado. Porque su corazón también se había ido. Y dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, pero jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Se fijan? Está pensando en sus intereses, en su vida, en lo que él quiere. Y dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Y es eso lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que cuando nuestro corazón no está conectado con el de Dios, no podemos ver todas esas bendiciones y nos quejamos cuando otro que nosotros creemos que no las merece, las recibe. Pero no estamos viendo todo lo que tenemos, porque este hijo, dice el pasaje parte que el padre repartió su herencia a sus dos hijos. O sea, todo lo que quedaba era de él. Pero él no podía verlo porque su corazón estaba en otro lugar. Se había ido.
Y yo cuando leía este pasaje hace un tiempo atrás me preguntaba, pero ¿por qué este padre cuando su primer hijo le pide la herencia y se va, por qué no va detrás de él inmediatamente a buscarlo? O le dice simplemente que no y no le da la herencia y se quedan todos juntos en la casa y punto. Pero luego comprendí que lo que pasaba realmente es que mucho antes de que este hijo menor se fuera de la casa, su corazón ya se había ido mucho tiempo atrás de ese lugar y anhelaba estar en otra parte, anhelaba otro rumbo. No el rumbo que tenía junto a su padre, sino que él quería formar su propio rumbo, vivir su propia vida, saciar sus propios intereses, vivir conforme a sus propios deseos. No bajo el alero de su padre. Y si el padre probablemente no le hubiese permitido irse, su corazón siempre hubiese estado en el otro y jamás hubiera vuelto a casa, donde debía estar. Y después, cuando viene el otro hijo, exactamente lo mismo. Aparentemente, él fiel en la casa, trabajando, pero su corazón también estaba en otro lugar, porque estaba en su propio interés, no en los intereses del padre, porque el interés del padre era que el hijo perdido volviera y estuviera en casa. Ese es el corazón del padre, que lo suyo vuelva a casa. Y Dios ha depositado en cada uno de nosotros su gracia. En cada uno de nosotros Dios ha depositado su amor, su misericordia. Y aún antes de todo eso, Él puso vida en cada uno de nosotros. Él puso parte de Él en nosotros. Parte de lo que Él es en nosotros. Y mira, el versículo 31 dice, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, es que todo lo que queda es tuyo. Y dice el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y lean ustedes. O sea, estaba muerto, ahora está vivo con nosotros. Estaba perdido y lo encontramos. Regocíjate, por favor. Le está diciendo. Y fíjate en las terminaciones que tienen estas tres parábolas. En las primeras dos, las parábolas terminan diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, ¿cierto? Y fíjate cómo termina esta otra, o sea, hay gozo porque tu hermano ha revivido. El que estaba perdido ha sido hallado. Y vámonos a Eclesiastés 7:29. Y dice así, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. O sea, una característica de Dios puesta en el ser humano. Que seamos virtuosos. Y fíjate lo que dice acá en rojo. Cada uno de nosotros decidió seguir su propio camino. Decidió hacer su voluntad. Decidió darle riendas sueltas a sus deseos. Lo que cada uno quería hacer. Isaías capítulo 53 nos habla de cómo Dios trata y hace lo imposible para que nosotros volvamos a su rumbo y a su camino. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, y dígalo conmigo, se apartó por su camino. Más Jehová, más el Mesías, más Jesús, más el Hijo de Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, cada cual apartado del camino, viviendo lo suyo, viviendo deseos, viviendo caprichos, viviendo las diferentes situaciones, problemas. Cada uno viviendo conforme a su voluntad. Pero Dios hace lo imposible. Se hace hombre para traernos a casa. Si vemos a la oveja perdida, si vemos a la moneda perdida, si vemos al joven que escogió su propio camino, ¿qué pasa con la oveja perdida si sigue perdida? Vienen las fieras, la destruyen. ¿Qué pasa con la moneda perdida? Puede tener mucho valor, pero mucho valor. Pero si está perdida, ¿de qué sirve que valga tanto? No sirve de nada. De nada. Y el joven que escogió su propio camino, ¿qué pasó? Desperdició todo lo que tenía. Y si lo llevamos a un lenguaje para nosotros, desperdició su vida. Se farreó su vida y cayó a lo más profundo. Cayó a lo más profundo que podía caer. Para un judío lo más profundo era convivir con cerdos y desear comer lo que comían los cerdos. Para nosotros es caer a lo más hondo que te puedas imaginar. Pero Dios quiere lo suyo. Y eso es tu corazón. Él ama lo que Él creó, porque Él te creó sin duda. Somos creación suya, somos hechura suya. Su palabra dice, hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos suyos. Y cuando te das cuenta que realmente somos suyos, ves todas estas cosas. ¿Qué pasa con la oveja perdida? ¿Qué pasa con la moneda perdida? ¿Y qué pasa con el joven que escoge su propio camino? Mira, la oveja perdida decía el pasaje que descansa a los hombros de su pastor y se deja guiar por él. La moneda perdida dice que encuentra su valor en Dios como su creación. Y ese es tu valor también, porque eres su creación. Eres su creación. Y solo de Él. Y dice, y el joven que escoge su propio camino, se rinde. Se rinde como este joven en los brazos de su padre. Se rinde. O sea, la excusa que este joven venía es que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno. No importa. Te abrazo, te beso. Y el amor de Dios derramándose en nuestras vidas es ese. O sea, ¿qué importa lo que hiciste antes? Pero vuelve a casa. Vuelve al camino. Vuelve con tu Padre. Vuelve tu corazón a Dios. Porque solo de Él mana la vida. Porque Él es el manantial de vida. Segunda de Corintios 5, capítulo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el camino propio, el camino de mis deseos, de mis intereses, sí tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias. Nos va a llevar al dolor, nos va a llevar al castigo, nos va a llevar a la destrucción probablemente. Y eso es independiente de que puedas pensar que quizás tu camino, tu rumbo, no es tan malo como el de tu vecino. Pero si está apartado del rumbo de Dios,
te va a llevar a todas estas cosas. Si es el camino del yo, si es el camino egoísta, si es el camino de tus intereses por sobre los intereses de los demás, te va a llevar a todo esto. A todo esto. Versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea vuestra conciencia. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Cristo. ¿Y para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, ya no vivan por sus intereses, ya no vivan por lo suyo, sino para aquel que murió. O sea, vivir es Cristo. Y si vivir es Cristo, vivir es ganancia para nosotros. Y dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y de esto se trata el Evangelio. Todo lo que Dios quiere hacer con tu vida y el rumbo que quiere tomar con tu vida de manera particular. Porque ya no vivo para mí, porque ya no vivo para que mi negocio mejore, porque ya no vivo para acumular riquezas como los veíamos el domingo anterior. Porque ¿de qué nos sirve acumular riqueza? O sea, actualmente, a ver, la persona que tenía ahorrado cierta cantidad de dinero, con el alza del dólar, ese dinero ya no vale lo mismo que antes. O sea, ¿de qué te sirve acumular riquezas? Siendo que tu riqueza mayor está en Dios. Siendo que todo en tu vida está en Dios, en primer lugar. O sea, ¿de qué te sirve velar? ¿De qué te sirve pasar noches sin dormir pensando en cómo sobrellevar tu situación, cómo solucionar tus problemas, cómo solucionar tu matrimonio, cómo solucionar el trato con tus hijos o con tus padres, siendo que estás velando por ti y no estás en el rumbo de Dios? La palabra dice que todas las cosas a través de Dios vendrán por añadidura. Pero todo vendrá por añadidura cuando caminas en su rumbo, cuando estás en su camino. Pero cuando te desvías, dice la palabra, que eso te va a llevar a condenación. Que eso te va a llevar a perderte. Que eso te va a llevar a que las fieras que están allá afuera quieran devorarte. Que eso te va a llevar a que tu valor como creación de Dios para el mundo sea ninguno. Porque eso te va a llevar a desperdiciar todo lo que tienes. Pero cuando volvemos al rumbo de Dios, todo nos es ganancia. Su palabra dice, todo me es ganancia. Todo, las aflicciones, las pruebas, solamente todo. Porque sé que todas las cosas me van a ayudar para bien. Porque vivo conforme a su voluntad. Porque no vivo conforme a mis deseos. Porque los anhelos de mi corazón es el anhelo que hay en el corazón de Dios para con su creación. Porque mi visión es la visión que Dios pone en mis ojos. Porque Él pone pensamientos en el hombre. Pero todo pensamiento bueno que proviene de Él. Y todo esto, dice el versículo 18, todo esto que hemos hablado proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y no fue solo que nos reconcilió y aquí quedamos y aquí se terminó y ahora yo vivo feliz. No, dice el pasaje que además nos dio a
cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o sea, no importaba lo que había sucedido antes, y nos encargó a nosotros, o sea, nos encargó, nos dejó a nosotros la tarea de la reconciliación. Así que somos, y mira, fíjate esto, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. El rumbo de tu vida es reconciliarte con Dios. Para que a través de ti Dios pueda reconciliar a otros. Ese es el rumbo. Ese es el camino. Si tuviésemos que hablar de cuál es la obra de vida de cada uno de nosotros, es tan simple como que así como nosotros le conocimos a Cristo, que así como nosotros recibimos la misericordia y el amor de Dios, que a través de nosotros muchos más también puedan recibir esto. Y no es una tarea que únicamente queda delegada para un pastor, para un misionero, para un maestro, para un diácono. Es una tarea que nos compete a todos como cuerpo de Cristo. Y es el rumbo de nuestras vidas. Este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y Jesús en Mateo capítulo 28 está hablando con sus discípulos y dice, Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el original, la palabra naciones dice etnos, que quiere decir etnias. O sea, a todas partes, a todas las razas, a todo el mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate, enseñándoles, o sea, no únicamente entregues el Evangelio, bautizas y se acabó. No, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. O sea, ¿quién está con nosotros? Cristo, Dios, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Hambre, enfermedad, desnudez, nada. Porque Él es nuestro estandarte, Él es nuestro baluarte, Él es nuestro escudo. No hay dardo del enemigo que vaya a penetrar porque es Dios con nosotros. Pero es cuando hacemos su voluntad, es cuando nuestro rumbo está en el rumbo de Él. Entonces mi vida sí tiene rumbo. Tu vida sí tiene rumbo. Sí tiene rumbo tu vida. Tiene rumbo. Tiene rumbo. Y ese rumbo está en Dios. En Dios. Porque Él de manera desesperada está buscando a sus hijos para que vuelvan a casa. Todos. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Nosotros aquí. Los que están ahí afuera. Todos. Su creación. Su hechura. Su soplo de vida. Porque Él puso vida en todos nosotros. Él dio vida. El hombre no puede dar vida. Solo Dios la puede dar. Porque Él es el manantial. Solo Él. Nuestra vida, y quiero que nos quedemos con esto, es para que otros puedan volver a reconciliarse con el Padre. Nosotros ya reconciliados con Él, ahora nuestra vida es para Él. Para que otros, así como nosotros, puedan reconciliarse con Él. Y después de que eso ocurra, que ellos, que también los que fueron reconciliados a través de nosotros, puedan hacer lo mismo con otros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Venga.
Y es el rumbo de nuestra vida y es la manera en la que las fieras no nos van a atacar. Es la manera en la cual vamos a encontrar valor, porque tu vida tiene valor. Tu vida tiene valor, independiente de lo que haya pasado atrás. Su palabra dice, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ya fue. Pero por medio de Cristo, por medio de su sangre, todo es hecho nuevo. Todo, todo. Y digamos esto, mi vida, repitan conmigo, mi vida tiene rumbo. Ahora créaselo, mi vida tiene rumbo. Amén a eso. Amén a eso. Y nuestro rumbo está en Dios. Nuestra herencia está en Dios. Porque todo esto que nosotros vemos aquí es pasajero. Todo esto que nosotros podemos tener, incluso adquirir, la ropa, es efímero. Del polvo somos y al polvo volveremos. Pero lo que no va a volver al polvo es ese hálito de vida que puso Dios. Porque eso va a volver a Él.